Bien, ahora voy a intentar explicar la función asíncrona de la manera más sencilla posible de que se entienda bien. Entonces, lo primero, vamos a usar algo llamado PokeAPI porque para mí es mucho más sencillo, pero igual se puede complicar la cosa porque tendría que explicar varios conceptos de la web, pero voy a explicarlo de una manera sencilla para que ustedes se queden grabados con esta idea. Bien, entonces acá, por ejemplo, una función asíncrona lo que hace en general es conectarse a algo, o sea, no conectarse a algo, sino pedir algo y ver que ese algo le devuelva una promesa. Al final son datos, es una función que se guarda en datos lo que está buscando, ¿bien? Entonces, si por ejemplo tenemos estos datos y tenemos una función asíncrona que pide algo que se resuelva X cosas, entonces al final ese X cosas, que sería en este caso la PAPI, lo que va a hacer es que nosotros obviamente si tenemos un programa necesitamos traer información desde internet porque de dónde vamos a sacar otra información como lo sería una base de datos, información que tengamos colgada en un sitio web. Ya esto normalmente se llama API, que normalmente sirve para hacer este tipo de conexiones y manejar los datos bien. Entonces, esta API está acá y nosotros estamos acá. Este es nuestro programa de datos. Bien, entonces nosotros hacemos la conexión a PokeAPI y le decimos, oye, tráeme los datos. Bien, ¿qué pasa con JavaScript? Que si nosotros le decimos, oye, tráeme los datos de PokeAPI y guárdalos acá. Entonces JavaScript lo que va a hacer es ejecutar este código y decir, bueno, lo ejecuto y luego voy a ejecutar el código que está acá abajo. El código de acá abajo me dice suma a datos más 5 y guárdalo en la variable X. Un ejemplo. Y acá tiene un montón de código más. Entonces JavaScript lo único que va a hacer es leer esto. Bueno, lo leo, chao, lo leí. Leo esto, chao, lo leí. Leí. Va a leer todo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que al momento de que JavaScript lea todo, esto lo leyó tan rápido que los datos de PokeAPI no se guardaron. Estos datos no se guardaron. Al final, estos datos no están acá. Esto queda como un defined. Si hubo un error con el servidor, no se va a manejar. Puede que también tire un error y el programa se caiga. Entonces, al final, todo esto no va a servir de nada, ¿ya? No va a servir de nada porque no va a servir, ¿ya? Entonces, lo que hay que hacer y la solución que se propone en JavaScript, hay muchas formas. Hay una forma antigua que es con fetch, pero también se usa con la forma nueva y también se pueden usar librerías que te ayudan a hacer esto de una manera más simple, pero lo vamos a ver con código de JavaScript para que veamos un poquito cómo funciona esta Poker API. Bien, entonces, cuando nosotros tenemos una API podemos realizar muchas cosas. Podemos eliminar, editar, traer datos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es traer datos para ver cómo se funciona la función asíncrona en este caso, ¿bien? Entonces acá tengo un ejemplo de cómo se vería una función en general asíncrona y voy a explicarlo brevemente. Bien, entonces tenemos esta Poke API que al final si nosotros vamos a este link nos va a dar estos datos. Estos datos traen un objeto que dice la información results. O sea, esto al final trae count, bla, Pokémon, limit. Y esto limita para que vengan solamente 20 datos de 20 Pokémones. Y luego acá hay un punto, dos puntos y trae un array. Un array que termina acá. Entonces esto al final es un objeto que trae datos y luego trae un array donde me trae todos los Pokémones. Entonces lo que yo quiero es solamente esto. Pero ¿cómo hago para saber esto? O sea, que quiero esta parte de acá. Bien, lo que vamos a hacer es que vamos a copiar este enlace y lo vamos a implementar con una async await, ¿ok? Que es la función asíncrona que les estoy hablando. Es muy bueno poner en contexto a ustedes porque lo que vamos a hacer acá es un head de la información la cual estamos conectándonos bien. Entonces, primero vamos a hacer un async function de obtener datos de API y acá vamos a pasarlo así para que sea bien pro. Bueno, se ve de esta manera. Acá vamos a declarar una variable que sea igual a pokeAPI. Y acá, bueno, lo que podemos ir haciendo es un try para manejar los errores. Esto es algo que quizás no deba de decir al toque, pero hagan de cuenta que el try es como, oye, intenta esto. Ya, para que ustedes se hagan una idea, este intenta esto es, oye, como un if, oye, quiero que hagas esto, inténtalo. A ver si, porque si nos da un error, este try nos va a ayudar a manejar este error. ¿Por qué? Porque acá colocamos un catch error, ¿ok? Y este error es lo que nos dice, oye, si cuando intentaste conectarte a esta URL no pudiste, dime qué error pasó. O sea, catch es como, oye, si hubo un error, quiero que hagas esto.
Y este error al final es si nosotros queremos saber cuál es el error. Por ejemplo, oye, quiero que en la consola coloques hubo un error al obtener los datos de la API y acá coloques qué error hubo. Normalmente siempre suelen mandar los errores acá. Bien, colocamos el coma y ahí ya estaría. Entonces ahora ya tenemos qué pasa si ocurre un error y tenemos que probar a ver cómo conectarnos a nosotros a la API. Entonces colocamos let respuesta igual a await, que sería esperar el fetch de la URL. Bien, entonces acá lo que hacemos es, oye, quiero hacer un await fetch de esta URL y de la respuesta quiero que esperes una respuesta de JSON. Bien, o sea, al final esta respuesta la convierte en JSON con el punto JSON y la guarda en datos. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros guardamos los datos, hacemos un log de los datos. Bien, muy importante y lo voy a volver a explicar, es que nosotros cuando tenemos el let URL ya tenemos la variable con esta URL de la cual nosotros acabamos de ver acá en internet. Bien, al final nosotros estamos trayendo esta data, esta información, ¿ok? Entonces nosotros al pasarle el parámetro URL ya el programa sabe que estamos usando la URL de acá. Obviamente en este sentido tendríamos que llamar la función abajo para que se ejecute y pasarle esta URL. Bueno, una vez haga esto, nosotros vamos a intentar conectarnos a esta URL que está acá arriba. Y el await quiere decir espera a que esto se cumpla. Bien, ahora esperaste a que eso se cumpla y ¿qué respuesta me da? Bueno, esto es una respuesta. Ok, ahora esta respuesta quiero que hagas un await y lo conviertas en JSON. Esperemos a que lo conviertas en JSON. Await datos. Ya como tenemos los datos, esos datos podemos manejarlos así, rapidísimo. ¿Ok? Entonces, esos datos podemos hacerle un console log de los datos para saber qué datos tenemos. Y acá tenemos un catch error, ¿ok? Por si esto falla. Bien, ahora vamos a intentar ejecutar esto. No nos da por lo mismo que les dije. Tenemos que colocar acá obtener datos de la URL, ¿ok? Le pasamos la URL y debería funcionar. Bien, excelente. Entonces, como ustedes ven acá, al final tenemos lo mismo que les comenté, un objeto completo. De este objeto completo tenemos un count, un nets, un previews y un results, ¿ok? Los results es lo que nos importa. Entonces tenemos que decir, oye, quiero que de esta URL, de estos datos, quiero que me imprimas los .result, ¿ok? Results ahí. Entonces, lo que va a pasar ahora es que vamos a ver solamente los objetos que están adentro del results, como ven, y de hecho voy a hacer dos logs, datos, y lo voy a hacer en la consola grande porque esta consola va a verse muy pequeña. Bien, acá tenemos el primer print, que es este de acá, el cual tenemos los results acá como objeto. Bien, entonces como array, perdón. Y acá tenemos un array con muchos objetos, varios objetos. Si ustedes pueden ver, name, bulbas, URL, todo. Entonces acá tenemos varios objetos que al final se van renderizando. Y esto nos va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque al final con este array nosotros podemos ver cada uno del objeto y podemos después manejar esa información de manera independiente. Bien, entonces más que nada eso con las funciones asíncronas, al final lo que hicimos fue traer toda esta información de esta API de Pokémon y lo que hicimos fue a los datos que están acá sacarle los resultados, por ejemplo datos.results. Entonces al final nos está dando estos resultados de acá, que serían estos aquí. Bien, que por ejemplo si yo elimino esto y lo ejecuto acá para que se vea mucho mejor, con un clear tenemos simplemente los datos de estos Pokémones. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, datos.result.name, ¿qué pasaría? Si yo ejecuto, me da un defined. ¿Por qué? Porque tengo que entrar al objeto primero. Y como dentro del objeto primero, tendría que ir a results0.name. Y esto quiere decir que voy a entrar a Bulbasur, al name de Bulbasur. Y acá entra a Bulbasur. ¿Ven? Es una forma sencilla de verlo. Esto tiene que practicarse varias veces porque igual tienen que entender un poquito la lógica de que bueno, esto es un array. Entonces, si yo quiero ir al primer valor, tengo que ir al 0 y luego tengo que ir al .name, que sería que sería la manera de manejar los objetos dentro de un objeto. O sea, por ejemplo, sabemos que cuando nosotros queremos acceder a un objeto, que es, oye, quiero que tengas un objeto así, entonces sabemos que esta parte de acá se llama name y nosotros tendríamos que colocar, por ejemplo, nombre var igual a variable igual a tanto. Entonces esto es igual a log, nombre var, .name, ¿ya? Entonces nosotros sabemos que los objetos se llaman de esta manera los valores de adentro de cada objeto. Y como ya sabemos eso,
podemos combinar la manera de llamar el array con la manera de llamar el objeto. Bien, y lo mismo podríamos hacer, por ejemplo, con datos. Podríamos llamar, esto no me gusta como viene, clear, por ejemplo, el nets, datos.nets, y simplemente imprimir este HTTPS, que al final es una manera de nosotros, esto ya es más complejo, pero con esto nosotros podemos hacer un set de la cantidad de Pokémones que nosotros queremos renderizar y luego ir renderizando, hacer como una paginación y ir trayendo datos de 20 en 20.